Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Manrique Salazar y esta es la segunda parte del paso número 6. Estructure el sermón. En los siguientes minutos vamos a terminar este paso tan importante. Hemos estudiado el paso número 1, que es estudie el texto. Paso número 2, estructure el texto en sus ideas. Paso número 3, extraiga la proposición central del texto. Paso número 4, establezca el puente propósito para pasar de aquel mundo al mundo de hoy. Paso número 5. Extraiga la proposición central del sermón. Contemporice la proposición central del texto ahora pensando en su audiencia. Paso número 6 es estructure el sermón, sus partes. Y hoy vamos a ver específicamente el tema de la aplicación, el tema de las transiciones y el tema de la conclusión. Muy bien. Solo para recordar, tres movimientos principales: la introducción, el cuerpo y la conclusión. Ahorita estamos específicamente en esta sección, en la manera de escoger material de apoyo para cada una de las partes del cuerpo. Muy bien. También quiero recordarte la importancia que cada uno de esos puntos del cuerpo, cada una de esas partes del cuerpo, tengan unidad, que ellas tengan orden dentro del cuerpo, que ellas tengan también proporción, que ellas tengan sentido de progreso. ¿A qué me estoy refiriendo? Ahora me estoy refiriendo dentro del cuerpo también. No solamente cuando pasas de introducción a cuerpo y de cuerpo a conclusión, pero también estamos hablando cuando tienes las partes de tu cuerpo, el cuerpo del sermón. Allí es muy importante que si tienes establecidas, por decir así, tres unidades principales, porque había en la estructura del paso 2 encontraste tres ideas principales. Entonces, una vez que las estableces, necesitas poder que ellas tengan un sentido de unidad completa, formen una idea completa, puedas expresar un sentido de orden. El uno es uno porque tiene sentido que sea el primero. El 2 y el 3 en su progresión. También la proporción que le dio el autor, no la proporción que tú le quieres dar, pero la proposición o que yo le quiero dar, pero la proporción la proporción que el autor le quiso dar. Muchas veces puedes valorar entre idea 1, 2 y 3 en el texto cuál es la primaria en la idea completa. Entonces, si él le da énfasis a algo específicamente, ya sea porque lo repite, ya sea porque lo expande más, ya sea porque tú entiendes es la parte más importante de toda la idea, entonces ahí es donde puedes maximizar tu tiempo. Si es que tienes que escoger más aplicaciones, más material de apoyo, porque es la parte más crucial, por llamarle así. Por último, tiene que tener un sentido de progreso, que no se quede estancado, que la gente se sienta perdida, sino que progrese. Muy bien. Hemos hablado del material de apoyo en cuanto a un punto del sermón, una idea principal del sermón. Entonces hemos hablado sobre enunciarlo, eso es decirlo, declararlo, que ellos sepan, esta es una idea primaria del sermón de hoy. Esta es la segunda idea primaria del sermón de hoy. Ah, esta es la última idea primaria del sermón. No estoy diciendo de que tienes que decirlo así. Lo que estoy tratando de invitarte es a que ellos tengan claro cuáles eran las ideas. A veces cuando a los estudiantes yo les doy el ejercicio de estudiar un sermón de un predicador, un video de un sermón de un predicador, yo les pregunto, por favor, díganme la estructura del sermón. Y por decirte, uno puede discernir que el sermón tiene solo tres partes, ¿verdad? Tres ideas principales. Entonces viene el estudiante algunos estudiantes reconocen seis, siete, algunos hasta 10.
Eso dice algo. En la comunicación, el predicador no fue claro. Tal vez a alguno no le gusta uno, dos y tres, primera, segunda y tercera. Bueno, hay muchas formas de hacer eso para que la gente quede, que no es solamente decir idea uno, idea dos, idea tres. Pero sí es importante que la gente entienda que no fue un montón de ideas, sino que fue muy específicamente porque tienen unidad, tiene orden, tienen progreso. ¿Me explico? Tienen fluidez. Entonces, busca la manera de dejarles claro cuáles son las partes importantes de la idea primaria del sermón. Entonces, por eso enunciamos, y la manera de declararlo y enunciar debe de lograr en la mente de ellos que estamos en presencia de una de las ideas principales del sermón. ¿Cuál? La primera. ¿Cuál? La tercera. ¿Cuál? La última. Es una manera que tú debes de identificar para cómo hacerlo y cómo proyectarlo. Por último, lo anclas, lo llevas o las llevas a el texto, en qué parte del texto sacaste ese punto y lo demuestras cómo lo sacaste. Cuarto, validas. ¿Por qué, ¿por qué dices eso de esos versículos? ¿Cómo concluiste? Aquí, mis hermanos y mis hermanas, no cabe hablar de otro texto de la escritura. Aquí cabe hablar porque se debió haber sacado del texto. Entonces debes llevarlos al texto y validarlo. ¿Cómo lo hiciste? Es con la información que está en el texto. Por último, ahora quieres explicarles. Quieres explicarles. Tal vez como para recordar que normalmente las personas me preguntan, los estudiantes me preguntan, si hubiese un significado de una palabra importante expresar, ¿dónde se dice? Es en la validación donde se dice algún significado de palabra importante. Saben, yo no siempre lo hago, no uso la técnica de que la palabra en griego, trato de evitar hacer eso, pero sí algunos predicadores recomiendan no hacerlo. Yo creo que sí, si es necesario para la validez de un punto. Si es algo, una palabra que su significado es un poco oscuro para las personas enfrente. Entonces, poder traerle luz en el significado de palabras para entender una idea, lo considero importante, pero no es algo que debe ser lo primario y no siempre. Entonces, solamente cuando vale la pena. Yo puedo decir un punto y perfectamente decir la palabra detrás de esta palabra en español significa lo que el autor quiso decir con esta palabra. Entonces no tiene que decir uno el significado de la palabra. Hay distintas maneras de cómo presentar esa información sin que la gente se dé cuenta que estoy ampliando lo que el texto, estoy compartiendo parte de la información que está en, en mi paso número uno de investigación. Cuando estoy explicando, enuncio, anclo, valido, ok, explico qué significa para nuestras vidas, cómo debiera de impactar nuestras vidas este punto. Aquí es donde vamos a utilizar más información del texto para poder explicarlo. Pueda que tenga que llevarlos al texto de nuevo y explicarlo. Yo normalmente el texto lo expongo en la validez. Ya cuando estoy explicando el punto, lo estoy explicando con mis palabras, cómo lo veo en mi vida, cómo impactó mi vida. Puedo explicarlo. Puedo explicar. Yo soy el predicador es un testigo de la intención del texto. La intención del texto con lo que está diciendo el texto se aplicó en mi vida. Entonces yo les estoy explicando cómo se aplicó en mi vida, cómo es que luce en mi vida, en qué áreas, ¿verdad? Allí es donde para poder volverlo más gráfico, saco una ilustración. Por último, aplicamos. Entonces esto ya tiene que ver dependiendo de lo que estaba, el tipo de información que está en el PCS o en el PCT. Cuando hablamos de aplicación, si lo que el texto estaba haciendo es exhortar, yo debo de poder explicarles a ellos cómo luce una persona exhortada. Pero si lo que teníamos es mandatos o uno de los puntos es un mandato, lo que tengo que explicar en la aplicación es específicamente cómo luce una persona que está eh, practicando el mandato. ¿Qué consecuencias podrían suceder si una persona, cómo luce si no lo está practicando? ¿Verdad? Si lo que dice el PCT es, o el PSS o mi punto, si lo que dicen es informar,
dar información teológica sobre Dios, entonces, ¿cómo impacta la vida de una persona esa información reinando en la vida de esa persona? ¿Verdad? Entonces, esos son 4 materiales de apoyo para un solo punto. Vamos a ver estos un poco más adelante. Sobre el material de apoyo, solo para recordarte, la audiencia, dice don Harold Robinson, la audiencia no responde a ideas abstractas. Si los puntos permanecen sin desarrollarse, la audiencia puede perderse el significado y quedan sin convencerse sobre un punto. Para convencer, se necesita a veces explicar, a veces probar, a veces simplemente aplicar las ideas a la vida diaria. ¿Verdad? Esto es esto es un experto, profesor de homilética y autor de muchos buenos libros, y realmente es uno de los argumentos para dar esta material de apoyo que estoy explicando. Muy bien, tenemos a lo que es aplicar el punto. Cuando hablamos de aplicar, estamos hablando de personalizar, expresar el llamado de Dios en ese momento, la demanda de Dios en ese momento, por lo que se ha explicado, él dijo en el texto. Él inspiró al autor bíblico en el texto. Vamos a ver, Dios inspiró al autor bíblico para que introdujera una idea, una verdad teológica sobre él mismo. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué demanda Dios de nosotros sobre conforme a esa información que dio? Entonces, es importante tener muy claro cuál es la audiencia para hacer esto. Para poder aplicar necesitamos saber qué tipo de audiencia. Saben, un PCT va a tener una sola, el PCT nunca cambia. El PCT de un texto hoy debe ser el mismo PCT dentro de 10 años. Pero las aplicaciones, las consecuencias, los efectos de una PCT van a cambiar de audiencia en audiencia. Algunos van a ser los mismos, pero otros por edad y demás, los efectos van a ser distintos. Entonces, debemos de entender la audiencia para los pasos anteriores, pero también especialmente para aplicar. No es, tienes de tener mucho cuidado hacer aplicaciones universales que aplican para todas las personas. Debes de tratar de hacer aplicaciones a la audiencia que tienes, aplicadas a ellas con nombre y apellido, para que las personas se vean identificadas contigo, identificadas con que ella está pensando en mí. Esto tiene que ver conmigo. Muy bien. Entonces, tratar de personalizar las aplicaciones. Es como que tan sencillo como una aplicación, yo le diga, yo soy el pastor de la iglesia Familia de Fe y yo diga, cada miembro de la iglesia Familia de Fe debiera de, o por ejemplo, cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Si por decirle, entonces puedes personalizar esa aplicación a los padres de familia aquí presentes, a los solteros de nuestra congregación, ¿verdad? A los adultos mayores, a los niños, ¿verdad? Personalizas la aplicación. Claro, generas una aplicación o especialmente en la audiencia, necesitas poder tener aplicaciones para los grupos más grandes. No quieres dejar por fuera también a los grupos más pequeños. Entonces debes de planificar, personalizar las aplicaciones para que las personas que están de audiencia digan, esto sí tiene que ver conmigo. Claro, qué útil lo que me está diciendo, ¿verdad? Concrete, sea específico acerca de la expectativa de Dios en esta audiencia con respecto a la verdad que acabas de explicar. Pero entonces puedes dar ejemplos específicos. Aquí es donde luce muchas veces el predicador, la predicadora o el maestro o la maestra luce como un testigo de la verdad en su vida. Un autor que recientemente estoy escuchando dice, él es el portador de la aplicación. Está funcionando en su vida. Entonces lo que debe hacer en la aplicación es dar testimonio de cómo se ha aplicado en su vida esta verdad. Muy bien. La aplicación, al final del sermón, las personas con la aplicación, al final del sermón, las personas deberían de poder responder estas preguntas.
Si hiciste bien, si aplicaste bien el sermón, las personas pueden responder a la pregunta de qué estaba hablando el predicador en cuanto al cuerpo, en cuanto a la proposición central del sermón. ¿Qué impacto hace o debería de tener sobre mi vida? ¿Cuál es el efecto propuesto por Dios para que sucediera en nosotros, producto de entender la idea primaria del texto? Ahora, ¿qué hago con el llamado de Dios en este sermón? Si nosotros le hemos presentado a las personas lo que Dios está llamando a hacer con esta presentación de un punto específico de un texto, entonces la persona pudiese responder, lo que a mí me toca, lo que yo debo de hacer es esto y esto y esto. Lo que por la gracia de Dios trabajando en mí, su gracia y misericordia, la salvación en su espíritu en mí, yo debiera de poder salir a practicar esto, dejar esto, cortar aquello, pensar así. Allí es donde está la aplicación específicamente. Dos tipos de aplicación. La primera es la aplicación de tensión y complicación a la hora de llegar a ser o ser un cristiano. Esto tiene que ver con suplir a las necesidades espirituales, que las aplicaciones puedan atender a necesidades intelectuales. Si usted no sabía, ahora sabe. Necesidades teológicas. Si usted no conocía esto sobre Dios, ahora lo sabe. A necesidades filosóficas, poder entender el porqué de las cosas, el funcionamiento de las cosas, el argumento por las cosas. También las aplicaciones pueden apelar a un sentido de necesidad emocional, donde priva si es esta o esta o esta, dependiendo de la información que tienes. También las aplicaciones alivian tensiones que las personas traen en necesidades físicas o necesidades de afrontar la vida. Entonces, la aplicación lo que busca es como abrir cuando tienes una olla llena puesta en el fuego y está el agua, genera la presión con la tapa y es como destapar la presión. Entonces, porque las aplicaciones deben de poder aliviar la tensión. Hemos visto lo que dice el texto, hemos anclado en el texto, lo hemos validado, lo hemos explicado, lo hemos autorizado. Y ahora la persona dice, ¿ahora qué? Y allí es donde alivias la tensión y le vuelves visible qué puede hacer con, con esta información que se ha expandido, que se ha explicado, perdón. Sabes, muchas veces en la aplicación es donde entiendes, donde puedes percibir la presencia de Dios en el sermón. Uno, cuando está escuchando a la persona, cuando aquella idea que ha explicado, presentado, ilustrado, se vuelve útil para mí hoy, ya, vital, crucial, significativa, relevante para mí hoy. Wow, ahí es donde la aplicación genera este sentido y lo que genera es un sentido de que acabo de escuchar la enseñanza del Señor para mi vida. Acabo de ver cómo el Señor me habló. Me explico, alivia esas tensiones en un área específica. Así es como debes de poder planificar las tensiones. La solución o resolución a la tensión. Y allí es donde también ves una otra manera de poder. En la primera es más suplir necesidades de las personas que necesitaban saber en este tema, en esta PCT. Pero en esta es porque se ha generado un clímax de tensión y ahora lo vas a solucionar. ¿Qué tensión debiera de evocar la necesidad introductoria? Aquí es donde cuando aplicas, ¿por qué era necesario? Porque la necesidad del propósito del sermón se puede ir aplicando, respondiendo en las aplicaciones también. Entonces, permites darles a las personas un sentido de que han encontrado la respuesta sobre la pregunta que se había generado en cuanto a la información del texto. La aplicación debe de poder tener un aterrizaje en los terrenos de la vida cotidiana, en las áreas de la vida cotidiana, en las distintas partes de mi audiencia,
en las distintas particularidades de mi audiencia, por edades, por cultura, por distintas áreas, pero también en las áreas de la vida. ¿Qué tipo de persona quiere Dios que seamos en áreas de vida personal, producto de la PCT, producto de los puntos del sermón, producto de este punto del sermón? En la vida de hogar, en el trabajo o estudio, en la iglesia, en la comunidad. Entonces, si te das cuenta, una aplicación lo que hace es que establece la relación entre la persona y su ambiente inmediato. Por ejemplo, la intimidad de la persona. Por ejemplo, en sus relaciones en el hogar. Por ejemplo, en sus relaciones que no es en el hogar, ya sea en el lugar de trabajo o el lugar donde socializa. En relación a su iglesia o cuerpo local. En relación a la comunidad. Pero estas aplicaciones pueden ser llevadas a la comunidad, al vecindario, a la familia extendida, a la sociedad donde estamos. Aplicación en las avenidas de la vida. ¿Cómo debe de afectar? Piensa en sentido. Una aplicación lo que busca es cómo debe de afectar nuestras vidas este punto. ¿Cómo ha afectado mi vida? ¿Cómo debiera de afectar mi vida? Para yo luego comunicarles a las personas que les estoy enseñando cómo se aplicó en mi vida. También puedes pensar en términos cómo esto se ha aplicado en la vida de otros que tú conoces. Entonces, tal vez no se ha aplicado así en mi vida, pero tal persona, esta verdad se aplicó de esta manera. Aquí es donde podemos ver testimonios de otras personas cómo han aplicado una verdad en sus vidas y puedes traer esos ejemplos de aplicaciones. El punto del sermón, pregúntate cómo debiera de impactar nuestras actitudes. ¿Cómo debiera de impactar ahora nuestro conocimiento sobre Dios? ¿Cómo suma a nuestro conocimiento de Dios? ¿Cómo debe de impactar nuestros comportamientos, hábitos, nuestra manera de vivir? ¿Debe de cambiar algún hábito? ¿Debe de cambiar alguna actitud? ¿Debe de cambiar algo específico? También piensa en sentidos de cómo este texto debiera de impactar las relaciones más personales. ¿Dónde necesito, por ejemplo, si el tema era perdonar, o si el tema, por ejemplo, si está dando una información teológica sobre Dios y veo que pregúntate en términos de perdón? Porque muchas veces si hemos transgredido esa información que ahora estamos estudiando, la persona se puede preguntar, ¿esto implica que debo pedir perdón a alguien o ponerme en paz con alguien? Muy bien. No siempre, pero muchas veces la información ayuda a eso. Los motivos, cómo debiera de impactar mis motivaciones, las motivaciones de las personas. Estoy haciendo bien por las razones correctas. Los valores, muy importante, cómo se aplica esta información teológica a mis valores y a mis prioridades. ¿Esto debiera de cambiar nuestras prioridades en algo específicamente, en una edad específica, en un sector de mi audiencia? ¿Verdad? Puede afectar, esta verdad ha afectado, debiera de afectar prioridades o debiera de afectar los valores que hemos desarrollado. Y por último, ¿qué tiene que ver esta verdad del punto con respecto al carácter cristiano? ¿Cómo lo cambia? ¿Cómo lo influencia? ¿Verdad? Espero que esto haya ayudado un poco a cómo encontrar las distintas aplicaciones que se pueden generar. Otro profesor también de homilética, eh, don Dwayne Litvin, él lo que dice es lo siguiente: preguntas para poder aplicar. Número 1. ¿Qué diferencia debiera esta verdad hacer en la vida de los oyentes? ¿Por qué Dios quería que ellos o nosotros supiéramos esta información? ¿Por qué estos versículos de donde sale mi punto? ¿Por qué no lo borró? ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué quisiera que nosotros los tuviéramos hoy? Piense sobre situaciones específicas en que los pensamientos y acciones de sus oyentes debieran de verse afectados por esta verdad. Bueno, es algo de lo que vimos en la filmina anterior, pero son preguntas muy importantes, muy específicas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de un PCT,
como la de Segunda de Corintios, la seguridad del creyente en toda aflicción radica en la promesa de recibir abundante consolación, certeza de propósito detrás de la prueba, lo cual se vuelve una firme esperanza. Entonces, cuando hablamos de la seguridad del creyente, inmediatamente pienso en qué necesidades puede estar respondiendo a las distintas personas en la audiencia. Entonces, ¿qué pasa si yo pasase por una prueba así? Y puedo perfectamente ayudarles a llenar esa necesidad. Bueno, no puedo decirte cómo solucionar la aflicción. Lo que te puedo decir es lo que va a suceder, algo que va a suceder en la aflicción. Y es que puedes tener una seguridad, una una firme seguridad, una inamovible seguridad que Dios va a presentar consuelo, una consolación, un sentido de misericordia y apadrinamiento, de acompañamiento, de apoyo en medio de la aflicción. Eso es algo que tiene propósito, no va a ser, no va a ser una experiencia estática, sin sentido, no, con propósito, con intención, para que puedas desplegar luego esto y esta prueba se vuelva útil para aquellos a tu alrededor. Entonces puedes ayudarles a aliviar la tensión, estableces cuáles tensiones y las puedes poner en práctica. Saben, muchas veces andamos sin esperanza y poder ayudar a las personas a reforzar la esperanza que tienen en Cristo Jesús. Si las personas no tienen mayor esperanza, pueda que no sean creyentes en la audiencia y puedas presentar a Cristo como el hacedor de esa esperanza. Entonces también muchas veces una aseveración, una PCS como esta, en un pasaje tan precioso como ese, puede ayudarnos a hacer distintas aplicaciones. Por ejemplo, a las mamás en la congregación. Entonces piensas en las distintas pruebas de una mamá o aflicciones de una mamá y cómo saber esta promesa de consolación en la aflicción luce en el trato con los niños. Por ejemplo, en una desolución fuerte ante uno de sus hijos, por uno de sus hijos. O, por ejemplo, piensas en los solteros, ¿verdad? Y puedes pensar cómo cuando el sentido, el deseo de querer conocer a alguien no se presenta, cuando Dios no ha provisto esa opción, se generan tensiones. Ahí es una tensión que se vuelve una aflicción. ¿Cómo puedo pensar en vez de salir a buscar en algunas fuentes mi consolación, cómo puedo recordarle a esos solteros, digamos, la consolación que hay en el Señor? ¿Verdad? Segura, firme. Puedes pensar también en nuestros trabajos, en los trabajos, y haces aplicaciones específicamente de cómo la prueba en el trabajo puedo tener certeza de consolación. ¿Ves? Entonces, en cada punto, esto sí, el primer punto es porque el primer punto de esta PCS sería la seguridad del creyente en toda aflicción, ¿verdad? Radica en la promesa de recibir abundante consolación. Ese sería mi primer punto. Entonces, allí es donde yo debo de poder generar las distintas aplicaciones. ¿Cómo impacta eso nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras acciones, nuestro comportamiento? ¿Cómo cambia eso el conocimiento nuestro sobre Dios? ¿Verdad? Es como para darte un ejemplo de cómo ir apuntando las aplicaciones. Escríbelas, no puedes decirlas todas, dependiendo de tu audiencia, prioriza cuáles son las que vas a escoger. Por eso es que hacer un manuscrito de un sermón es muy importante. Allí puedes anotarlas todas. Pueda que cuando tienes el manuscrito y vienes a una segunda vez, porque vas a enseñar por una segunda vez, y tenías un manuscrito, pues vienen a tu mente nuevas aplicaciones. Entonces, es bueno tener un compendio. A la hora que uno va a poder predicar, escoge cuáles son las primarias por el tiempo que tienes. Entonces, es muy importante eso. Vamos a hablar ahora de las transiciones. Vamos a pasar de aplicaciones a transiciones. Las transiciones lo que hacen es que conectan las partes,
las partes de un sermón. Pueden conectar una introducción con un cuerpo, pueden conectar el cuerpo para pasar a la conclusión, pueden conectar perfectamente las partes de un cuerpo. Son los únicos espacios donde normalmente los usamos. Entre las partes, por ejemplo, de la introducción no se usan transiciones, no suele hacerse. Entre las partes de una conclusión no suele hacerse. Normalmente es para pasar de las partes grandes o para fluir o progresar en dar un sentido de unidad en el cuerpo, entre las ideas principales. Lo que hacen es que relacionan cada parte del bosquejo del sermón. En la próxima lección vamos a estudiar sobre cuáles las partes de un bosquejo de un sermón. Entonces, relacionan cada parte del bosquejo con el tema previo, con el tema que sigue. Logran una fluidez, tanto de pensamiento como de entendimiento. Lo que hace es que van a generar puentes entre las partes y generan un movimiento en el sermón. Si el sermón tiene unas partes, generan un movimiento. Y lo que proyecta no es que nunca va a terminar, sino que va progresando hacia un clímax, ¿verdad? Y eso aumenta la capacidad de poder enseñar y la capacidad de poder recibir y percibir y registrar. Lo que hace es que garantiza unidad, orden y progreso en el sermón. Varios tipos de transiciones. Frases de transición. Entonces, si tienes una unidad del cuerpo, otra unidad del cuerpo, se establecen unas transiciones entre parte y parte que lo que hace es, lo que se dice, genera la transición. Entonces, frases de transición, ya sea conjunciones, ya sea frases que coordinan, como, no solo, pero, en el siguiente, mientras, por lo contrario. Entonces, tienen la PCS, la partes en sus partes, y hay conjunciones puestas, proposiciones, frases puestas, que las voy a utilizar como transición. Si en nuestro ejemplo que hemos usado en los videos anteriores sobre Mateo, si lo que habla es que el Señor de todo lo creado nos ha comisionado a ser discípulos de todas las naciones, acompañándonos, acompañándonos hasta el final. Si esos son los 3 puntos del sermón. Entonces, ¿quién ha comisionado? Sería una introducción para presentar el punto. ¿Quién? ¿Quién nos está hablando en este texto? ¿Quién nos podría estar hablando hoy? Eso es una pregunta, pero también es una conjunción específica, una frase. Cuando entramos al mandato, ¿cuál es el mandato? ¿Y qué fue lo que mandó? ¿Y qué fue lo que comisionó? Y cuando hablamos de la última parte, en cuanto a acompañarnos hasta el final, prometió algo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué dijo al final? Entonces podemos usar una serie de frases de transición que me permiten responderlas, hacer la transición con la respuesta, que sería el siguiente punto. También están los puntos de transición. Esto tiene que ver con hablar de cronológicamente. Primero, segundo, por último. Son frases, puntos de transición cronológico. A veces tienen que ver con puntos de transición lógico. Entonces, cuando redactas una PCT, una PCS, te das cuenta a veces de que está dando una declaración y las consecuencias. Entonces vas a usar eso porque tienen una progresión lógica. Primero doy la declaración y luego las consecuencias o los resultados. Entonces, por ejemplo, si lo que tienes es una serie de mandatos, pero antes presentó razones para pedir un mandato, entonces debes de poder generar las transiciones con esa lógica. Razón antes de petición, ¿verdad? Declaración antes de consecuencias. Entonces, así es como diseñan las transiciones. Pablo nos entrega esta declaración. Ahora, das el punto de la declaración. Transición. Cuando vas a transicionar a los resultados,
Mis hermanos, las cosas hacen efecto. Ahora tenemos el efecto. Efecto número uno, resultado número uno. ¡Guau! Y entregas el punto. También a veces pueden ser metafóricamente o psicológicamente. ¿Por qué? Porque pude haber decidido cambiarle el orden sin cambiar el sentido de la enseñanza. Entonces, puedo usar psicológicamente una transición que pueda poner a la persona a preguntarse algo, a razonar algo. Y voy a responder a eso que lo puse a pensar y a razonar con el punto. Entonces eso hace la transición también. Por eso es que pensamos en preguntas. La preguntas es completamente algo psicológico, que tiene aspectos lógicos también. También pueden ser transiciones físicas, y esto tal vez te sorprenda, pero se hacen las transiciones físicas. Cuando te das cuenta Cuando te das cuenta de en una historia que algunas escenas se diferencian de otras porque son más tensas, son más importantes porque se entrega en una escena donde está la tensión más fuerte, allí normalmente se entrega la teología del texto. Entonces, uno puede perfectamente generar una transición físicamente allí en el púlpito, donde entrego un punto en mi izquierda de la posición del punto. Cuando entrego el segundo progreso y entrego el segundo punto en el centro del escenario. Cuando entrego la conclusión en la tercera posición. Tu posición en el lugar podría ser, por ejemplo, una manera de hacer transiciones. A veces pueden usarse todos los tipos al mismo tiempo. Puedo hacer perfectamente un punto de transición cronológico primero en un punto de la izquierda de la iglesia y predico desde allí, luego me pongo en el centro, luego termino en la conclusión y está dando un cambio de transición. Primero dijo algo ahí, ahora dijo algo aquí, ahora está diciendo algo allá. Inicio, medio, final. A veces esa transición se puede apoyar no solamente con frases de transición o puntos de transición, pero también con nuestros tonos de voz. Especialmente donde viene la parte donde quieres hacer apelar tal vez al razonamiento emocional de las personas, ¿verdad? Donde puedes soltar la tensión y puedes bajar el tono o puedes subirlo también, ¿verdad? Los tonos podrían llevarme, pasó a una parte diferente, pasó de una parte con un tono, ahora está en un tono diferente, pasa a otro y lo bajó completamente. Por eso es que a veces las conclusiones, llegamos a un clímax de emocional, digamos, en la exposición del cuerpo y en la conclusión es como aterrizar. Entonces bajamos los tonos. Pero sin, cuando hagas eso, ahora vamos a ver las conclusiones, no bajes el énfasis. También las manos, dependiendo del PST, dependiendo de la historia, perfectamente puedes ver las transiciones de las ideas con señalar, con apuntar una posición. Si lo que se está hablando es de una ascensión, algo físico de ascensión, ya sea porque está la resurrección y luego la ascensión, entonces cuando estás hablando del punto de la escena de la parte más baja, puedes usar tus manos. Estás en el medio y ascensión, ¿verdad? Y eso hace transición también. Puedes usar también tu mirada. Puedes pensar en, por ejemplo, este autor que hemos escuchado aquí en esta presentación, Don Harold Robinson. Una vez estuve bajo una enseñanza, todo un día de enseñanza de él. Y él explicó 3 puntos de un texto con una sola ilustración sobre una niña. La niña aplicándose el principio sobre una niña de 9 años, entonces él volvió a ver a la izquierda y allí explicó el primer punto, volvió a ver a su audiencia y volvió a ver allí y se imaginaba a la niña. Entonces, él lo que hacía es que con su mirada nos explicaba la idea número uno, por donde estaba poniendo la mirada. Luego se imaginó a la niña no enfrente a él, pero abajo de él, para que la audiencia también pudiese ver eso. Y allí explicó siempre el segundo punto. Por último, a la derecha, explicó, se inclinó y volvió a ver a la derecha. Veía a la audiencia, explicaba el punto y volvía a ver a la derecha. Allí estaba, mientras él enseñaba la tercera idea de su sermón. Entonces son algunas maneras que tienen un impacto de que hay una estructuración para que ayudar a la gente a transitar de una, dos a tres, ¿verdad? Muy bien.
Esto es un ejemplo de un ejemplo sobre transiciones. Esto lo extraje de otro profesor que tuve que se llama Don Zach Eswin. Don Zach tiene un libro que se llama así, Predicando a un mundo posmoderno. En realidad no es posmoderno, es después de todo, ya que abandonó el cristianismo. Ya el cristianismo no es nada para este mundo. Entonces, ni siquiera es cristianizado. Él apunta en este excelente libro a ese punto. Entonces, él habla sobre las transiciones en un sermón. Es un libro sobre predicación. Y utiliza este ejemplo. Si no me equivoco, está en Mateo. No puse el texto, pero sí está en Mateo. Y es la escena, es la narración sobre las mujeres cuando visitan la tumba y ven que está vacía. Y luego son direccionadas a ir a contarles el testimonio a los discípulos de que Jesús está vivo. Entonces, se reconocen allí 4 escenas. Don Zach reconoce las 4 escenas, ¿verdad? Las diferencia. Hay una idea en cada una de las escenas. Él le pone un título a la escena. ¿Cómo le llama como título? Entonces, el título está aquí. Mujeres yendo a la tumba. Versículos 1 y 3. El título. En la segunda, los ángeles visitan las mujeres. El título de la escena. Número 3. Las mujeres salen a ver a los apóstoles. Título de la escena. Cuarta. Pedro sale a visitar la tumba. Entonces, luego él explica lo que está sucediendo en la escena. ¿Qué es lo que estoy tratando de explicarles con esto? Esto es como un bosquejo gráfico del sermón de él para poder diseñar las transiciones. Él pone esas partes. Esto lo podríamos hacer con nuestros puntos en una hoja en blanco. Ponemos E1 sería nuestro punto 1 y lo ponemos así en un círculo en el centro, más o menos cuál es el punto. Los pones en círculos en una hoja en blanco. Y luego, si tienes que generar un título, es para poder explicarte el tema y el complemento de cada punto, porque son oraciones completas. Deberían de tener un sujeto o un tema y dicen algo sobre el tema. Entonces, lo que haces es de que los colocas tal y como él lo está poniendo. Cuando hace eso, explica el título. Aquí lo explica. La muerte nos llega a todos. ¿Cuál es la conclusión o aplicación que él llegó? Que la muerte nos llega a todos. En la 2, pero la de Jesús fue una muerte única, porque eso es lo que explican los ángeles. Todo era inusual como fábulas o cuentos, ¿verdad? Por eso tenemos que ir a verlo por nosotros mismos. Y estas son las aplicaciones que Don Zach hace sobre cada una de las ideas. Muy bien. Ahora sí, las transiciones. Entonces hay una técnica que se utiliza que es la de generar una pregunta, una gran pregunta. El sermón la va a responder al puro final. Entonces la transición número 1 es esta transición 1 está entre la introducción y la primera idea, E1. Y lanzas la gran pregunta, ¿verdad? La gran pregunta se va a ir respondiendo a través del paso de los puntos del sermón, ¿ok? Luego, lo que hace él explica, perdón, más bien me acordé en estos momentos. Él dice, antes, hay una gran pregunta que el sermón va a responder. La deja abierta. Ves que aquí en la transición 5 ya él la responde. Dice cuál era la gran pregunta, ¿verdad? Va diciendo partes de la gran pregunta. Entonces, para conectar de la 1 a la 2, la primera transición que él se pregunta es, si la muerte nos llega a todos, ¿por qué tanta bulla sobre la muerte de Jesús? ¿Verdad? Deciden una transición número 2 para poder pasar de la idea de las mujeres visitando a las mujeres saliendo a ver a los apóstoles. Entonces dice, solo porque su muerte fue inusual, no la hace una verdad, ¿cierto? No estás solo en tu sospecha. Muchos de tus seguidores les costó creer en que en verdad había resucitado. Otra transición que genera para pasar del 3 al cuarto es cómo alguien averigua si esto es una fábula o si esto es una verdad, ¿verdad? ¿Cómo se puede saber si en verdad Jesús resucitó?
Y al final termina el punto cuarto y lo que hace, explicando la conversación, el diálogo entre Pedro, los discípulos y las mujeres, y responde a la pregunta, ¿cómo se supone debemos reaccionar a la tumba vacía de Jesús? ¿Verdad? Pues maravillándonos, saliendo a comprobarlo, saliendo, creyendo, depositando nuestra fe y comprobando que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo, viéndolo en los testimonios de las personas que son envases espirituales de esa salvación, para poder ver en ellos que en verdad Cristo vive. Entonces, esto es un ejemplo de cómo diseñar las transiciones. Pones tus puntos del sermón, cómo vas a hacer la primera transición, cómo vas a pasar a una segunda, cómo pasas de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera para que haya fluidez y cómo terminas. Te recomiendo hacer esta inversión de tiempo. Ahora estamos en la conclusión. La conclusión lo que hace, por supuesto, es la parte que aterriza, es la parte que completa. Debe de completar, debe de poder dar la cereza en el pastel, debe poder generar ese efecto. Que la conclusión no es que, ay, tengo que concluir. No, 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 la conclusión concluyó. Tiene debe de poder hacer a las personas sobre la PCT, sobre lo que Dios dijo, wow, claro, por supuesto, que concluya. Debe de poder contener aplicación también. ¿Por qué? Porque normalmente ahora estamos en la parte donde ya se ha dicho todo el cuerpo. Entonces a veces hay conclusiones teniendo todas las partes juntas. Puedo hacer aplicaciones allí que no se podían hacer cuando las tenías separadas. También se puede repasar la PCS. Se puede decir, volver a decir la PCS si era deductivo, o se puede finalmente anunciar la PCS si es inductivo, ¿verdad? Y expresar lo que Dios espera sobre esa PCS en la vida de las personas. Se puede invitar, si hay algo que obedecer producto del texto, entonces podemos invitar a esa obediencia. El sermón debe de alcanzar su clímax. Aquí es donde la gente, a veces los predicadores o las personas que enseñamos nos equivocamos. Pensamos que es así. Y aquí está la introducción con un sentido ascendente. Aquí está el cuerpo en todas sus partes y luego bajamos y concluimos. Y es entendible por qué lo vemos así, porque sí, la conclusión es aterrizar y el aterrizaje baja. Pero en realidad la conclusión debe ser, el sermón debe ser así, con una introducción, con un cuerpo y con una conclusión. Y eso lo puedes generar de distintas maneras. La parte clímax. Algunos la preparan justo después de la PCS y del puente propósito, cómo lo van a terminar y la diseñan. Yo normalmente es al puro final, cuando ya tengo el cuerpo listo, primero lo introduzco, luego me voy a la conclusión. A veces concluyo después del cuerpo y ahora pienso en la introducción. A veces puede ser distintas maneras de cómo hacerlo. Don Harold Robinson dice, un piloto experimentado sabe que aterrizar un avión demanda mucha concentración, por lo que un predicador hábil entiende que las conclusiones requieren una preparación adecuada. Como piloto hábil, él debe saber dónde su sermón debe de aterrizar, cómo debe de aterrizar. La conclusión debe de evidenciar cohesión. La audiencia ahora escucha en frases concisas todos los puntos importantes del sermón. Cuando es deductivo, en la conclusión, yo repito los puntos para entregarlos unidos y concluir con la idea unida. Si es deductivo, mucho más, inductivo, mucho más importante volver a repetirlo. Tiene un sentido de resolución. Debe de terminar por alivianar las tensiones, suplir las necesidades. Cualquier tensión que no se haya podido resolver durante el sermón porque no se tenía toda la idea completa, ahora sí se puede. Cualquier necesidad que no se podía suplir porque no se tenía la idea completa, se debe de poder concluir en esa parte. La audiencia ahora siente que el propósito destino expresado en la introducción se ha cumplido.
Debes de poder traerte el propósito. Volver a decir, mis hermanos y mis hermanas, ¿se acuerdan que nos habíamos propuesto? Yo me había propuesto esto. Bueno, y puedes explicar y evidenciar por qué se ha cumplido el sermón. ¿Cuál es el objetivo de la conclusión? Bueno, concluir y no solo parar. Parar, detenerse, es parte de concluir. No es solo eso. Es realmente sacar conclusiones, ¿verdad? Conclusiones que no son buenas. Eh, no hacer una sutil, una buena conclusión es un error importante. No puedo nunca dejar de recordarme una persona que dijo, ya terminé, ya pueden irse. Así concluyó en un sermón en una iglesia. Ya terminé, esto es lo que yo tengo para ustedes. Pueden irse. No hagas eso. Eh, pueden irse. Yo estoy seguro que pueda que nadie lo haga, pero ¿ya está esto lo que tengo para ustedes? No, no se concluye así. Se concluye con una oración, ¿verdad? Cuando la gente, usted ora, ya la gente sabe que usted terminó, pero debes de poder tener una planificada conclusión. Entonces, donde realmente tiene un plan para concluir y no se utiliza frases que no tienen nada que hacer en la oratoria, como ya terminé, como ya no tengo más, ya no sé qué más de decir, esto es lo que yo tenía para ustedes. Elimina esas cosas, no son necesarias, elimina las de ahí, eso no es oratoria, eso es más bien eh, contraproducente. Segundo, no des indicaciones falsas para concluir. Y seguiste 15 minutos más. No hagas eso, no es bueno en una conclusión. Si vas a decir para concluir, concluye y termina. No intente conclusiones múltiples. ¿Verdad? Para concluir en esto, para concluir allá, para concluir acá. Tengo, por último, 7 conclusiones. No. Para concluir, y entregas esas ideas unidas, no como varias divisiones, porque entonces generas un sentido de que va a estar larga la conclusión, y puedes inclusive confundir, puedes oscurecer lo que se hizo claro. Intenta, no introduzca ideas nuevas. Si traes un pasaje para concluir, porque es una ilustración preciosa, no te distraigas todo lo que has entregado con ideas nuevas. No los pierdas, no salgas con lo decimos un domingo 7, que distraiga y sea contraproducente con lo que venías diciendo. No desarrolle flacidez de entrega, dice don Ramesh. Esto es, su conclusión es una parte integral del sermón. Debe de sonar importante. Flacidez de entrega es que uno dice, ahora sí, para concluir, mis hermanos. No, o sea, no quiebres la emoción, el flujo. Tus posturas al concluir no es como, no te muestres cansado, no bajes los tonos de una manera aburrida, no impactes en esa manera el sermón. La conclusión es una parte importantísima final de lograr unidad, progreso, fluidez, enseñanza. Y es importante tener eso en mente. La conclusión debe de hacerse con destreza. Puede contener resumen, una declaración clara en otras palabras, nuevas palabras de la PCS, junto con el resumen de los puntos. También puede incluir aplicaciones implícitas, tejidas con estrategias personales para la obediencia, afirmando algo específico, una versión contemporánea de tu PCS. Eh, lo mismo en distintas palabras. Una ilustración final. A veces puedes traer la misma ilustración del inicio, volver a colocarla, porque si la ilustración del inicio te sirvió para el propósito, volver a colocarla al final en distintas palabras o en una etapa distinta de la misma ilustración, permite a las personas generar el sentido de conclusión. Muy bien. Conclusiones con destreza son aquellas que se pueden citar una declaración de memoria. Se pueden, por ejemplo, el PCS. Se pueden dejar preguntas en las mentes. Se pueden
se puede orar al final en la conclusión y da a entender de que hemos concluido. Una honesta petición que muestre el deseo de que la obra de Dios emerja como respuesta al sermón es una buena manera de concluir. Direccionando a la audiencia, cómo puede su audiencia llevar a cabo esta verdad hoy domingo. Por ejemplo, si fuera el día que enseñamos al mundo. ¿Cómo hoy domingo podemos practicar esto mañana lunes? ¿Cómo ustedes al salir por esa puerta pueden salir a practicar esta idea? Muy bien, visualizando. Es un método que proyecta a la audiencia en el futuro. Puedes llegar y decirle, mis hermanos, para concluir, déjenme explicarles cómo luce practicándose esto. Y das la conclusión. Una visión de cómo luce la verdad, la personificación de la verdad. Entonces les hace visualizar una situación donde podrían aplicar la verdad aplicada, predicada. Los oyentes podrían verse a sí mismos practicándola en esa conclusión. Muy bien. Hemos estudiado sobre aplicar un punto del sermón. Hemos hablado sobre las transiciones de un sermón, de las partes de un sermón. Hemos hablado sobre la conclusión y hemos hablado sobre aplicaciones en la conclusión. Esto termina nuestra sección sobre estructurar el sermón, las partes del sermón. Espero que haya sido un tiempo de crecimiento, que el Señor te proteja, que el Señor te bendiga y gracias por este tiempo juntos. Hasta luego.